En el B2B hay algo que es bien importante entender y gestionar cuando, por ejemplo, yo quiero venderlo, quiero hacer algún tipo de negociación con una empresa. Si yo quiero venderle a una empresa, lo que debo entender es quién es el interlocutor clave dentro de esa empresa. A quién tengo que enamorar para que me compre. Y cuando ya es mi cliente, a quién debo enamorar para que no me cambie por la vil competencia. Bienvenidos a B2B Insights, el podcast donde exploramos los aspectos clave y las tendencias digitales del mundo empresarial B2B. Soy Ivica Ferkovic, gerente de transformación digital en Promelsa, empresa líder con 55 años en el mercado, dedicada a la distribución de materiales eléctricos y fabricación de equipamiento. Bienvenidos a otro episodio de B2B Insights, el podcast donde exploramos las tendencias y estrategias que están transformando el panorama de los negocios B2B. En el mundo B2B, muchas veces se piensa que las decisiones de compra son exclusivamente racionales. Sin embargo, las decisiones de compra están profundamente influenciadas por emociones, percepciones y las relaciones que se construyen entre las personas. Por eso que hablar de Customer Experience es esencial, ya que cada interacción con el cliente es una oportunidad para establecer una conexión genuina y significativa. Hoy vamos a profundizar en cómo estamos humanizando la experiencia del cliente en el mundo B2B, algo que es crucial en la actualidad para crear relaciones duraderas y generar confianza. Y para ello tenemos como invitado a Rodrigo Fernández de Paredes, un experto en la transformación de la experiencia del cliente. Bienvenido, Rodrigo, es un placer tenerte con nosotros. Rodrigo Fernández de Paredes es fundador de Ex-Customer 360, una plataforma innovadora que permite a las empresas medir de forma integral la experiencia del cliente desde el primer punto de contacto hasta la postventa. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la consultoría y el desarrollo de estrategias de Customer Experience, Rodrigo ha trabajado con algunas de las principales empresas de América Latina, ayudándolas a humanizar sus interacciones con clientes y colaboradores, transformando sus procesos y resultados. Un gusto estar contigo y llegar a todos los que te están viendo y escuchando en este podcast. La verdad que muy contento desde que me invitaste y bueno, listo para conversar sobre este tema que tanto me apasiona, la experiencia del cliente y sobre todo cómo impacta en los negocios B2B dentro de un mercado que puede ser competitivo, puede no ser tan competitivo, pero sin duda la experiencia del cliente marca diferencia en negocios B2B y en negocios B2C. Sí, Rodrigo, en verdad yo te considero un experto en Customer Experience, tenemos años de conocernos y de verdad me gustaría poder escuchar tu opinión y que nos compartas un poco el por qué en el B2B está tan arraigada la idea de que las decisiones son racionales cuando la interacción se hace entre personas y las personas pues tienen emociones, sentimientos y todo ello se debe tomar en consideración para alguna transacción. Cuéntanos un poco tu parecer y tu opinión al respecto. Mira, hay algo acá que debemos entender. Las empresas están formadas por personas. Por lo tanto, una decisión de negocios B2B, finalmente, ¿quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? Son seres humanos que hay detrás. Solo que en el B2B hay algo que es bien importante entender y gestionar cuando, por ejemplo, yo quiero venderlo, quiero hacer algún tipo de negociación con una empresa. Si yo quiero venderle a una empresa, lo que debo entender es quién es el interlocutor clave dentro de esa empresa. A quién tengo que enamorar para que me compre. Y cuando ya es mi cliente, a quién debo enamorar para que no me cambie por la vil competencia. Entonces, cuando uno ve quién es, voy a ponerte un ejemplo. Puede ser que tú seas el contacto comercial dentro de la compañía. Perfecto, eres un stakeholder clave para mí. Pero resulta que si yo vendo tecnología, el responsable de TI o de operaciones también es importante. Por lo tanto, debo leer qué cosa es lo que valora el comercial o el de experiencia y qué cosa es lo que valora el de TI o el de operaciones. ¿Cuál fuera el caso? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender las expectativas, lo que valora el perfil de la persona A y la persona B, para que a partir de ahí yo diseñe mi estrategia de acercamiento, si es que quiero vender algo, o mi estrategia de mantenimiento, si es que ya lo tengo como cliente y lo quiero conservar. Pero básicamente estamos hablando de seres humanos, y los seres humanos actuamos predominantemente para la compra de manera emocional. Entonces, cuando uno dice que la compra en el B2B es racional, yo particularmente discrepo, y habrá quienes tienen su sustento para decir lo contrario, pero yo creo que siendo la mayor parte de decisiones del ser humano emocionales, para mí el B2B no es la excepción. Ojo, puede ser que haya más análisis, por lo tanto más
tema racional dentro del proceso de decisión. Sí, yo creo que la decisión finalmente o la toma de decisiones es una combinación de aspectos racionales y de aspectos emocionales, pero decir que es más racional que emocional, yo discrepo. Interesante, interesante todos los puntos que pones sobre la mesa. De hecho, comentaste que todo debe partir de conocer bien a tu cliente y los diferentes perfiles que hay dentro del centro de compras dentro de una empresa B2B. Y así como una persona está en proceso de conocimiento de otra, por ejemplo, sacándolo fuera del contexto de empresa, estás conociendo a una persona, a una chica, por ejemplo, ¿no? Si es que puedes conocerla, digamos, como al detalle, sus gustos, preferencias, entonces digamos que la interacción o la conexión va a ser más significativa. Lo mismo sucede trasladándolo a los negocios. O sea, si es que conoces las preferencias, las particularidades, su forma de comprar, su proceso en general, sus dolores, motivaciones, yo creo que, digamos que el engagement que esta persona va a tener contigo y la fidelización que se va a generar con la empresa en la que trabaja, o sea, va a ser más profunda. En ese sentido, ¿cuál es tu, digamos, opinión respecto a la personalización de la experiencia al cliente en los diferentes puntos de contacto? Porque desde que te conozco sé que tú utilizas una metodología que es la del blueprint de los procesos, ¿verdad? Del journey del cliente. Sí. Y en cada punto de contacto debes poder saber, digamos, cuál es la expectativa de este cliente para con respecto a la relación que está trabajando contigo antes de poder llegar inclusive a comprar. Coméntame un poco cómo es este proceso de personalización y entendimiento de los diferentes puntos de este journey. Mira, es bien interesante lo que mencionas, porque también hay que entender que la personalización puede llegar a ser muy interesante si es que es posible. Porque hay negocios en donde la personalización, y me refiero a que, por ejemplo, yo tengo una propuesta de valor para un tipo de cliente, un tipo de propuesta de valor para otro, pero hay veces en donde la propuesta de valor no se puede customizar tanto, entonces al final la propuesta de valor termina siendo una para todos los segmentos de clientes que tengo. Una vez me preguntaron, recuerdo, Rodrigo, ¿hasta cuántos arquetipos de cliente o buyer persona debo tener en mi empresa? Y yo respondí de manera espontánea, ni siquiera pensé, y dije, la cantidad de arquetipos que seas capaz de gestionar. ¿Para qué vas a identificar 30 arquetipos si solamente vas a tener una propuesta de valor? No hay cómo, no te sirve de nada. Y la gente se gasta muchos miles de dólares en esas investigaciones porque se ponen de moda. Ahora, con respecto a lo que mencionas del mapeo de los puntos de contacto, el journey, el blueprint y todo esto, vamos a hacer una pequeña explicación acá. Me voy a sacar el sombrero de entrevistado y me voy a convertir en docente. Así que pilas, mi querido, mi querido CX Lover, porque hoy te voy a contar una metodología que seguro te va a servir en cualquier organización. Mira, lo primero, y esto le sirve a Promesa, le sirve a cualquier empresa, le sirve a la mía, pequeña, mediana, grande, no importa. Entendamos este modelo. Partamos del conocimiento. Conocimiento del cliente, competencia, colaboradores, cultura, estructura. Conoce la compañía. Entonces, al conocer a la compañía, tú lo que vas a hacer es entender sus expectativas, aspectos valorados, aspectos no valorados. Vas a lograr entender qué es lo que valora tu mercado. Y lo más importante, qué es lo que está haciendo la competencia. 2. A partir de ahí entiende, mírate al espejo y entiende cuál es ese journey actual. ¿Cuál es la experiencia que hoy le brindas a tu cliente? Y ahí te vas a dar cuenta de algo. Hay cosas que están bien, hay cosas que están regular, y hay cosas en donde tal vez la competencia ya te superó. Pilas pues, porque eso es muy grave. Tercero, ya sabes cuál es tu hoy. Ya te miraste a la foto y ya sabes cómo estás. Ahora innova y diseña cuáles son esas mejoras para pasar del hoy al deseado. Entonces, si tú ya sabes cuál es ese hoy y tú ya sabes hacia dónde quieres ir porque has identificado las brechas que hay entre ese hoy y ese deseado, vas a diseñar ¿qué cosa? Todos los planes, las ideas, los proyectos que te van a permitir pasar del hoy al deseado. Luego que llegas a diseñar esas mejoras, las implementas. Y ahí está un gran punto de dolor de las empresas, la mayoría, porque somos expertos en diseñar, pero a veces nos quedamos cortos en ejecutar. Y ahí viene un gran problema. Y gran problema de muchas empresas, medianas, pequeñas y grandes. Luego de lograr implementar, vamos al quinto punto, al quinto bloque del modelo, que es la experiencia wow o cómo sorprendes a los clientes. ¿Cómo haces para pasar de la satisfacción a el wow? Y eso lo logra ni el 1% de las empresas. La mayoría de las empresas está enfocada en ¿qué?
en lograr satisfacer a sus clientes. Pero a ver, ¿cuántas empresas recuerdas tú que hayas dicho, wow, me enamoró realmente, qué tal experiencia, qué nota la quiero contar en las redes, quiero decirle al mundo lo bonito que lo viví? Muy poquitas. Y eso es parte de la gran deuda que tenemos. Y en el B2B, peor todavía. Finalmente, ya tienes ya 5 pasos. El sexto, medición. Ahí es donde debes definir una estrategia de medición, utilizar una buena herramienta, una plataforma de medición que te sirva para medir en tiempo real, gestionar la experiencia y, lo más importante, tomar acción con los resultados de la medición. Porque somos expertos para medir, diseñar muchas cosas a nivel de medición. Sin embargo, el gran reto está en ejecutar, en interpretar los hallazgos de la medición para luego poder justamente lograr algún tipo de valor. Entonces, ya me captaste los 6 puntos. Mira, conocimiento, experiencia actual, innovación, experiencia deseada, experiencia wow y medición. Son los 6 componentes. Y hablando del mapeo de los puntos de contacto, ahí es donde entra una herramienta clave que es el Journey Map, que sirve justamente para poder mapear y entender los puntos de contacto que vive el cliente contigo. Y cuando quieres profundizar en los procesos, ahí está la otra herramienta que es la prima hermana, la hija negada, el Blueprint, ¿no? Ese Blueprint es una herramienta muy poderosa, sirve para profundizar en los procesos. Entonces, ¿cuándo uso uno, cuándo uso otro? Pues depende, porque si quieres entender la experiencia que viven tus clientes en cada momento de contacto y entender la brecha entre la expectativa y la realidad, Journey. Si quieres profundizar en los procesos, darle doble clic para entender dónde le sacas la grasa al proceso, el Blueprint, ¿no? Entonces, ahí es donde todo esto, el modelo principal de los 6 pasos, que aparte es la base de mi libro, Construyendo Experiencias, sumado a el desglose de todo eso y las herramientas que menciono, pueden ser muy poderosos para una organización. Ahora, pensando justamente en lo que es el negocio o la realidad de las B2B, hacen exactamente lo mismo. Y en las B2B muchas veces tú te encuentras también con propuestas de valor que son B2B2C. Entonces tienes también al intermediario, al que tienes tú que enamorar para que empuje tu producto, pero también tienes que atraer al cliente final, que es el que va a comprar finalmente el producto, ¿no? Entonces es un tema bien bonito que a veces uno se lo complica, uno dice, wow, no, pero es que es diferente el B2C que el B2B. Claro, es diferente. En el B2B tú tienes que convencer a varios actores. Tienes que demostrarle muchas veces el impacto económico de lo que están ellos comprando. En caso del B2C es más fácil porque tienes que convencer a un ser humano como tú que va a comprarte algo y muchas veces por impulso basado en qué, en la parte emocional más que la racional. En el B2B hay más parte racional, pero de todas maneras, por impulso uno termina decidiendo o aquel que lo enamoró un poquito más. Wow, Rodrigo, gracias por esta masterclass condensada de todos estos puntos importantes en experiencia al cliente. Mira, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno y así como mencionas que muchas empresas se demoran o se toman el tiempo de poder definir diferentes arquetipos de cliente, ¿no? 30, 40 arquetipos de cliente, cuando en realidad necesitas ir con lo accionable, con lo que puedas poner como en práctica rápidamente, ¿no? No necesitas pues consultorías tan complejas y en mi experiencia también un poco que nos llevó eso, ¿no? Tenemos consultorías de distinta índole, entre ellas también en su momento quise llevar una de Customer Experience, pero la idea es poder, creo que empezar, ¿no? Empezar, que es, digamos, primer punto importante, para con ello y con lo que puedas conocer, lo vas afinando en el camino. Entonces vas afinando tus arquetipos, vas afinando también el conocimiento de tu cliente con respecto a su proceso de decisión. Entonces es un proceso, pero se tiene que empezar. Entonces yo creería que desde ese punto, o sea, check, en Premelsa en realidad estamos en ese camino, ¿no? Poder entender nuestros clientes y sí, en el B2B tomó bastante tiempo, porque en el B2B, como bien mencionabas, que hay distintos actores, pues tienes al influenciador, al decisor, al dueño de la empresa, al gatekeeper o CFO, como es que lo llaman. La idea es poder como ganártelos a todos, ¿no? Entendiendo cómo relacionarte con cada uno. También mencionaste sobre los blueprints y el proceso del journey mapping. Entendería que estos se complementan, ¿verdad? Sí, se complementan y muchas veces necesitas uno, cuando tú quieres directamente profundizar en un proceso clave, es el blueprint. Si tú quieres entender primero el todo para luego ver dónde profundizar, es el journey. Ahora, algo bien importante es, no nos quedemos en la herramienta o en el modelo. Lo que más detiene el cambio son las personas. Y cuando tú te encuentras con líderes que están contaminados o líderes que no necesariamente están entendiendo que son parte de la cadena de experiencia de la compañía
Y tú dices, Dios mío, o sea, a esta persona no la cambia ni Dios. O sea, tendrías que hacerle un exorcismo para cambiarla. Entonces, y uno quiere que con capacitación, con sensibilización y con mil vainas, cambie las personas. Entonces, es muy importante dentro de un modelo centrado en el cliente que las personas que están detrás estén centradas en el cliente y que tengan esa vena. Ahora, ¿desde dónde viene el cambio? Desde lo más alto de la organización. Porque si el de arriba está podrido, te pudre a todos. Y si es que un mando medio está podrido, te pudre a los que están debajo. Y a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y eso realmente es grave para una organización. Por lo tanto, es importante combinar la estrategia, los modelos, las herramientas con la transformación cultural que debe haber en una organización. Rodrigo, y con eso, o sea, ¿por dónde aconsejas deben empezar las empresas su transformación? Porque eso que mencionas es la parte más difícil, la más compleja, la parte cultural, la parte estratégica, de definiciones y demás, también es parte del proceso. No es un proceso fácil, es un proceso de entendimiento y cercanía con el cliente, sí, pero digamos que lo más complejo de este proceso son las personas. Entonces, para poder construir una cultura centrada en el cliente, o sea, ¿cuáles son estos primeros pasos que una empresa debería, digamos, tomar para comenzar, sobre todo en el B2B, donde tenemos como años de retraso o el B2C nos lleva la ventaja con respecto a modelar nuestra nueva experiencia? ¿Por dónde aconsejarías tú partir? Mira, es bien importante y muy buena la pregunta. Lo primero es, ¿dónde empieza la historia? En la selección, ¿ok? Entonces, cuando uno selecciona personas que pueden ser muy buenas técnicamente, pero muy malas en su forma de relacionarse con los demás, o en la actitud que tiene, o en la forma justamente de ser, tienes un gran problema. Yo tengo un cuento bien chiquito que te lo voy a contar, y es algo que yo hice con unos alumnos de la universidad. Hicimos un proceso de selección real, nos permitieron filmarlo, porque nos enteramos que había un proceso muy disruptivo en esta empresa donde íbamos a intervenir. Habían 3 candidatos sentados para una posición de gerencia, reporte a gerencia general. Pasa en ese momento, los 3 impecables, una hoja de vida intachable. Pasa una señora de limpieza y ¡pum!, cae encima de ellos con todas sus cosas. Y las reacciones fueron distintas. El primero, señora, mire lo que me ha hecho, y se limpia. La segunda persona, una chica, simplemente ignora a la señora, se va para un lado y se limpia. El tercer candidato le pregunta a la señora, señora, ¿está bien? La ayuda a levantarse, la ayuda a recoger sus cosas y luego se limpia. Segundos después, la asistente de gerencia llama a los 2 primeros y les dice que el proceso había terminado. Asombrados ellos, pensando que se trataba de un error, porque todavía no habían sido entrevistados. Abre la puerta de gerencia general, ¿y quién era? La señora de limpieza. La gerente general se había disfrazado de señora de limpieza para evaluar el lado humano de las personas. ¿Por qué? Porque en la hoja de vida todo es perfecto. En la entrevista todos somos perfectos. Es más, si te preguntan, la típica pregunta absurda de una entrevista de trabajo es, ¿cuáles son tus defectos? ¿Y qué vas a decir tú? ¿Vas a decir la verdad? ¿O vas a decir... Unos defectos disfrazados hacen muchos. Soy muy perfeccionista. Eso es la clásica. Obsesivo por los detalles. No. Esa vaina es de locos. La responde todo el mundo igual. Entonces, cuando tú haces una entrevista de trabajo y haces la entrevista tradicional, te van a engañar. Entonces, claro, imagínate tú la misma escena, ¿no? La misma escena de la señora de limpieza. Y yo te pregunto, a ver, Yubitsa, por favor, dime, ¿qué harías en esta situación? ¿Maltratas a la señora? ¿La ignoras o la ayudas? Imagínate. Hay que ser demasiado burro para no responder la 3. Tendrías que decir que la ayudas, ¿no? Entonces, es clave, primero, seleccionar a personas que sean justamente eso. Buenas personas más allá de buenos profesionales. No estoy diciendo acá el mensaje populista de no, profesional no importa. Falso. Si tú necesitas a alguien técnicamente adecuado para una posición, necesito que esa persona realmente cumpla con ese requisito, pero aparte que tenga lo demás. Entonces, necesito buenos profesionales, buenas personas. 2, vamos a suponer que ya tengo a las personas dentro. Tengo que, no puedo echarme a todos, ¿no? Entonces tengo que empezar por esa transformación. Empezar por arriba. A veces empezamos solo por abajo. Y los líderes, no, ellos ya saben. Oye, y el de abajo te dice, ¿cómo no está mi jefe acá? Ahí es donde empieza el problema, porque capacitas a los de abajo, pero los del medio siguen podridos y los demás arriba peor.
Entonces, hay que empezar la transformación de arriba hacia abajo y también empezar a desinstalar desmotivadores. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esos desmotivadores son los que te destruyen la experiencia. Y ahí es donde está la clave. Empezar a seleccionar diferente, a transformar a las personas, a sumarlas al carrito del cambio, pero también a depurar aquello que te está justamente contaminando el ambiente. Qué importante esos puntos, de verdad, Rodrigo. O sea, de hecho, estas personas están al forefront del cliente. O sea, son quienes tratan con ellos, son quienes tienen que responder, pues, sus solicitudes de compra, pero también sus reclamos, quejas, muchas veces. Y es importante poner personas que sean, digamos, empáticas para con estas necesidades. No obstante, como bien también mencionas, todo tiene que venir, o sea, con los motivadores, ¿no? Porque si hay descarrilantes que sean, o sea, temas negativos, o sea, eso lo termina trasladando también a tu cliente, porque si la empresa te penaliza, o sea, por cada error que cometas, quizá como, ok, te voy a descontar de tu sueldo, entonces van a tener miedo, ¿no? De equivocarse, o van a tratar como un poco de disfrazar su error y al final la responsabilidad se la van a tratar de cubrir para darle la responsabilidad al otro y al final la experiencia mala la termina teniendo el cliente. La idea es poder digamos, trabajar en escoger, seleccionar personas, digamos, empáticas, que tengan las habilidades blandas, que sean personas como más humanas, ¿no? Pero también entrenarlas y poder ver con quién puedes contar para poder construir tu estrategia de centralización en el cliente. Yo recuerdo también una experiencia, por ejemplo, en Starbucks, ¿no? En Starbucks, o sea, uno va y pide su café y si de repente no te gusta cómo es que te lo sirve, ahí la persona barista que está detrás sirviendo el café te dice, no, no te gusta y como lo vacía por completo y luego te sirve otro. Y eso es como increíble. Me acuerdo la primera vez que me sucedió eso fue ¿por qué lo hizo? Qué buena gente. Pero en realidad, ok, podría ser que también esa persona, o sea, con su sonrisa y con su trato, ¿no? Digamos, como que responda de esa manera. No obstante, o sea, la empresa tiene como definición su política y parte de su procedimiento actuar de esa manera para satisfacer al cliente si es que no está contento con la bebida servida, ¿no? Eso es parte de definición política, procedimientos. En tu experiencia, o sea, luego de mapear todos los blueprints de ese proceso, la idea es poder entrar a, digamos, desenterrar un poco la forma engorrosa, como la empresa de repente tradicional de muchos años ha estado actuando. ¿Cómo debería la empresa empezar como a desenterrar estos procesos? O sea, a profundizar. ¿Son personas, digamos, de qué área o son consultores que trabajan de la mano con las empresas para poder entender un poco más esos errores o estos temas burocráticos en el proceso? ¿Cómo uno puede tener el tiempo de poder entrar al proceso y mejorarlo? Porque uno tiene su día a día, entonces en el día a día también hay tareas, o sea, donde no le dan tiempo y espacio para poder entrar en detalle, desmitificar el proceso, digamos, proponer uno nuevo. ¿Cómo los has trabajado tú con otras empresas? Mira, muy interesante todo ese punto, porque primero, o eres parte de la solución o eres parte del problema. Si tú ya estás dentro de la organización, eres parte del problema. Si tú, como dueño de un área, quieres mejorar los procesos de tu área y eres capaz realmente, como dicen, ¿no?, de extraerte de la realidad y tratar de ver objetivamente lo que está pasando, entonces es válido y lo puede hacer alguien incluso dentro de su propia área para poder mejorar sus procesos. Ahora, normalmente en una organización existe existe un área llamada Customer Experience o experiencia cliente, que se encarga justamente de velar porque la experiencia del cliente se dé como la hemos diseñado y como el cliente la espera. Ahora, yo como área de experiencia no solamente tengo que diseñar cuál es justamente ese modelo de experiencia que queremos, tenemos que co-crear con las demás áreas, porque la experiencia que vive un cliente en una empresa pasa por muchas manos. No depende solo del área de experiencia, depende de muchos actores. Entonces, yo como responsable del área de experiencia tengo que volverme el mejor amigo de todos los personajes que son responsables de los distintos momentos que vive el cliente con nosotros. Debo co-crear con ellos los planes de mejora, los planes de acción, porque si no los involucras, ¿qué pasa? Bueno, sí, vino el experto a decirnos, no siente el plan como suyo. Diferente es que el experto venga y le diga, oye Rodrigo,
mira, tú eres clave dentro de este proceso, queremos rediseñarlo, queremos mejorarlo porque nos está impactando en la experiencia, hemos bajado unos puntos, ¿me ayudas? Es diferente la actitud con la que toman eso porque lo estás haciendo parte del cambio. Entonces, también es importante que esto lo vea, ya sea con apoyo externo o con un área interna, pero que sea, como dice, ¿no?, dedicada a este tema. Muchas veces es un área de procesos, un área de calidad o la propia área de experiencia, la que se encarga de, se extrae y empieza a mirar de arriba abajo como un todo. Listo, este es el proceso que quiero rediseñar. ¿Ok? Este proceso pasa por estas manos. Ya tienes el proceso diseñado, bien bonito, todo, y tienes identificado cuáles son los puntos de dolor u oportunidades de mejora. ¿Entiendes ahí la diferencia? Punto de dolor es algo que hoy está fallando. Puede ser alguna limitante del proceso, puede ser un sistema que falla o ya es obsoleto, puede ser una persona o un conjunto de personas que no da la talla para esa posición, malos tratos, en fin, distintos tipos de fallas. Una oportunidad de mejora, en cambio, es algo que hoy no está fallando, pero se puede hacer mejor. Entonces, tú encuentras distintas formas de mejorar ese proceso. Te queda un proceso más rápido, más ágil, con menos aprobaciones, menos burocrático, etc. ¿Quién lo hace? Lo puede hacer un área que esté justamente a cargo de ese tema, no involucrada necesariamente en todo este proceso, es decir, alguien que se encargue de ver el todo, o alguien de afuera que te ayude justamente a ver eso con ojos limpios para tratar justamente de sacarle la grasa a ese proceso. Entonces, en resumen, yo creo que se puede hacer de ambas maneras. Lo importante es que realmente quien lo haga, quien lidere esto, debe entender algo. No lo vamos a lograr si no involucramos a los distintos actores por donde pasa este proceso. Por un tema de psicología humana. Al ser humano le gusta ser involucrado y a nadie le gusta que se metan en su casa a ordenarle los muebles y hacerle la cama. O sea, ¿qué quieres tú? Que si me vas a cambiar el orden de mi casa, por lo menos involúcrame. Claro. Eso es. Claro, mira, y ahora que hablamos, o sea, sobre Customer Experience, eso tiene que ver también con el Employee Experience, porque si es que tú involucras a tu cliente interno, que es el área usuaria que tiene el dolor, o sea, qué mejor que el área usuaria, el área funcional que conoce a profundidad su proceso y sus dolores, como para contarte, digamos, o relatarte todos estos puntos y tú tengas el alcance necesario para poder mejorar o co-crear algún diseño de experiencia con el área usuaria, ¿no? Mencionaste también que el ownership, digamos, del Customer Experience lo tiene un área de Customer Experience en diferentes compañías. No obstante, te cuento, por ejemplo, que en Promelsa lo lidero desde la transformación digital, porque muchas, digamos, de las falencias en nuestros procesos también involucran la falta de una herramienta de tecnología, ¿no? O mejor dicho, la herramienta de tecnología nos podría ayudar a automatizar, a mejorar un proceso muy manual, muy burocrático, que nos hace ver lentos ante el cliente, que hace ver que no estemos como integrados, comunicados, porque no hay una base de datos centralizadora. ¿Cuál es tu, digamos, experiencia de haber trabajado con tecnología para mejorar estos diferentes touchpoints en el journey del cliente? ¿Cuáles son las tecnologías que crees tú son las habilitadoras? Porque finalmente es una suma de elementos, ¿no? Mencionaste cultura, personas, hemos hablado bastante, tecnología, CEO, todo tiene que ser top-down. Coméntame un poco sobre ese punto. Mira, te lo voy a comentar y quiero dejar algo claro. Uno, tecnología y experiencia no son enemigos, son bien amigos. Y es importante entender que la tecnología no es el centro. La tecnología es un habilitador de la experiencia. Debemos ver cómo la tecnología, y hoy que estamos inmersos en toda esta locura de la inteligencia artificial, debemos ver cómo la tecnología de distintos tipos nos ayuda a que la experiencia sea cada vez mejor. No poner a la tecnología en el centro como un dios y ver cómo nos adaptamos a la bendita tecnología que se le ocurrió comprar al área de TI. Entonces, eso es bien importante porque un área de tecnología que está completamente divorciada del área de experiencia es un punto de dolor constante. Ahora, si tú me hablas de un área de experiencia que está trabajando mucho en todo este tema de transformación y transformación digital, porque acá tenemos dos frentes, puedo hablar de transformación cultural, transformación de personas, transformación digital, distintas. Pero es clave realmente si es que se trabaja este tema de manera articulada, unificada, como un todo. ¿Por qué? Porque hoy mucho de lo que se hace a nivel de rediseño en experiencia tiene que ver con tecnología. Entonces es bien importante que estén unidas como tal. Pero yo por un lado tengo que rediseñar, mejorar, optimizar lo que yo estoy haciendo a nivel de
personas, pero también a nivel de producto, a nivel tecnológico, distintos frentes que pueden estar impactando en la experiencia. Tú mencionaste hace un rato algo que es vital. No hay clientes felices con colaboradores que no estén felices. La experiencia empieza en casa. Sin embargo, en muchas empresas, quienes gestionan la experiencia del cliente están totalmente divorciados de quienes gestionan la experiencia de los colaboradores. Y tú dices, oye, hay que mejorar este tema a nivel de personas. Ah, no, pero es que eso lo ve recursos humanos. Divorciado, total. Totalmente. Trabajan como islas, separadas, silos que no se ven. Entonces tú dices, a ver, ¿realmente puedo lograr clientes felices con colaboradores que están infelices? No. Y ahí es donde tú te das cuenta que si la cosa no está bien gestionada en casa, se va a ver hacia afuera. Un ejemplo que me pasó en un banco ecuatoriano, el segundo banco más importante de Ecuador. Estábamos observando por cámaras ocultas a unos trabajadores que nos habían ya, estaba bastante baja la calificación de NPS en ese local. Y nos damos cuenta que, literal, el que era el supervisor del banco, el trato que tenía y cómo se desempeñaba frente a los clientes, se reía con su gente, medio burlesco de los clientes, era realmente mala la atención que estaba dando. En ese momento pedí una reunión con él, con mi equipo consultivo. Finalmente fui yo solamente. Me reúno con él y le digo, ¿a ti te gusta atender clientes? Y me dice, sí, claro, le digo, es mi pasión, desde chiquito me encantó. Yo quería realmente relacionarme con clientes, amo relacionarme con gente. Saco el celular y le entrego la copia del video, no un pedacito, y le digo, ¿qué ves en el video? Se puso rojo, morado, de todos los colores. Y me dijo, ¿me van a votar? Esa fue su pregunta, pero lo vi con los ojos vidriosos, preocupado, cambió su expresión. Y lo vi sincero en ese momento, no cuando me dijo lo otro, pero lo vi sincero ahí. Y le digo, mira, yo soy un externo y estoy analizando el por qué, justamente los indicadores te hablo de hace muchos años, unos 8 años más o menos, por qué estos indicadores se han visto tan afectados y me doy cuenta de que esta oficina está completamente contaminada. Y me dice, mira, te voy a ser muy sincero, yo vengo realmente a cumplir porque necesito darle de comer a mis hijos, porque soy el sostén de mi casa, pero yo sufro realmente con el trabajo del día a día. Y no porque no me gusta atender clientes, no es que haya sido mi pasión realmente, pero yo realmente sufro. ¿Por qué? Porque deberías analizar qué cosa hay arriba de nosotros para que te des cuenta por dónde empieza la podredumbre de esta organización. Y empezamos a escarbar, mirando hacia arriba, y nos dimos cuenta que efectivamente el trato vertical, jerárquico, pero totalmente malo, y el trato, la forma, era muy mala. Entonces, con líderes que estaban podridos, podrían a los de abajo y podrían a los demás abajo. Y estas personas eran literal infelices trabajando como trabajaban porque arriba tenían a alguien que literal... Claro, le da con látigo. Total. Entonces, creo que ahí es donde está el tema. Líder, y era toda una cadena. Habían 2 niveles superiores a él que estaban podridos totalmente. Se hizo cambios en la organización, se limpió la casa, salieron como... No me acuerdo. Es parte de un proceso de transformación. Tal cual. Y esta persona tuvo una oportunidad más en otra posición. Y hoy es una de las personas que yo he visto el otro día, porque me lo encontré allá, y me dijo, Rodrigo, y feliz. Otra la actitud y el semblante, seguro. Y contándome feliz de que había crecido en la organización y que estaba feliz con lo que hacía, me agradeció mucho ese momento, darle la oportunidad. Eso es parte de, también hay que descubrir a las personas que están apagadas porque la cultura o un mal jefe lo apagó. Y no necesariamente son malos, pero si tienes un jefe que te pudre, finalmente terminas pudriéndote. Y es parte de la naturaleza como tal. Exacto, no hay nada mejor que ir a tu trabajo y sentirte pues contento porque cantidad de horas que uno le ocupa y sobre todo entregas más del 100% cuando algo te apasiona. Y si o vives en una cultura contaminada, pues no puedes, digamos, responder feliz y contento y eso finalmente se traslada en una mala experiencia también al cliente, tanto interno como externo que te toca interactuar. De hecho, esto que mencionas con respecto al top-down, al gerente general y cómo él es la persona que debe como articular, integrar a sus diferentes gerencias, es una manera de actuar. Por ejemplo, en Promelsa tenemos a un CEO que apuesta por la transformación, por no solo la transformación digital, sino cultural. Entonces, parte de este proceso de transformación fue, sí, o sea, cambiar a las personas de mando medio, personas que también estaban, digamos, de todo nivel, ¿no? Como para poder también un poco
refrescar, o sea, las personas que están alineadas a esta nueva visión de cambio, de competitividad, de poder dar a un salto siguiente. Yo creo que eso es muy importante para no trabajar en silos y estar todos articulados e integrados. Por ejemplo, los planes que hacemos o las cosas que implementamos desde transformación digital están, digamos, muy integradas a todo lo que tenga que ver con los planes y estrategias comerciales, ¿no? Porque si no hay una definición comercial, la tecnología, como bien dices, o sea, va a sacar a relucir algún proceso comercial deficiente porque no hay, digamos, una política bien definida. Entonces, se trabaja de manera articulada, ¿no? Si, por ejemplo, me falta una estrategia de precios para poder aterrizar a ciertos segmentos de cliente, porque quiero habilitarle una plataforma B2B personalizada, o sea, necesito tener mis políticas comerciales actualizadas y eso lo trabajo de la mano con comercial. Necesito poder tener una estrategia de precios clara y necesito poder cruzar la información con comercial. Y a la misma vez, para poder finalmente integrar a las personas, vendedores, para que puedan socializar esta herramienta para los clientes, necesito los vendedores. Entonces, el área de gestión del talento entra a tallar y nos apoya, digamos, con entrenamientos, con espacios para poder también comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Desde transformación digital, y de esta forma todo se ve más articulado e integrado y se nos ve como equipo, no que cada uno esté con distintos planes, sino mirando hacia la misma dirección. Que quisiera como retornar un poco a la parte de tecnología, que lo entendemos tú y yo como efectivamente lo que es, ¿no? Un habilitador más que lo que te va a transformar tu negocio. ¿Qué tecnología creerías tú, o sea, que ayuda a poder, digamos, virar la experiencia del cliente a una positiva, ¿no? Porque de hecho, sin las herramientas adecuadas, también no tienes información sobre tus clientes, no puedes atenderlos de manera oportuna, eres como que un poco ineficiente en la capacidad de poder dar respuesta a tiempo, ¿no? ¿Qué herramientas existen en el mercado que tengas tu experiencia o que has visto en tus diferentes empresas en donde has asesorado que pueden ayudar y ser herramientas habilitadoras para finalmente el cambio se pueda denotar? Correcto, mira, de esta historia que tú me cuentas, ¿no? De Promelsa, y partiendo justamente del involucramiento del CEO, la gran pregunta es, si el CEO no estuviera alineado, ¿se podrían haber dado estos cambios? No, clarísimo. Todo empieza desde arriba. Yo acabo de capacitar a 10 líderes justamente de una empresa totalmente B2B, una empresa del sector construcción, y realmente es increíble ver cómo es que están tomando conciencia de la importancia realmente de que todo parte desde arriba para lograr transformar una organización. Ahora, la tecnología sin duda es importante. Hoy con la tecnología tenemos a solo un clic o diseñando un buen prompt para decirle a la inteligencia artificial que te bote información que estás necesitando, o tratando justamente de generar contenidos a partir de todos estos motores de búsqueda que hay en inteligencia artificial, o incluso la inteligencia artificial predictiva, donde basado en una X cantidad de datos puedes predecir el futuro con base a X cosas en tu negocio. Entonces, hoy, yéndonos de lo básico a lo complejo, tú tienes, por ejemplo, que es clave que una organización te cuente con un CRM donde puedas tener tus clientes, la base de tus clientes, pero no solo desde una perspectiva funcional o descriptiva, sino también aspectos relacionales como aspectos como el cumpleaños, gustos, preferencias, etcétera. Entender a ese cliente de una manera distinta, de una manera más relacional. Por otro lado, también entender cuál es el comportamiento de este cliente si, por ejemplo, resulta que su curva es decreciente. Tienes data para darte cuenta que ese puede ser un posible cliente que se va si está dejando de comprarte. Ese cliente o está quebrando su negocio o está comprándole a otro, no hay duda. Entonces, importante mirar, tener información para tomar decisiones. Otra cosa, si queremos medir la experiencia de los clientes, y de eso sí podría explayarme en todo un podcast, pero no lo voy a hacer, pues ahí nosotros hablamos de dos cosas. Uno, la herramienta, y dos, la estrategia. Porque cuando hablamos de la herramienta, y yo tengo, por ejemplo, dentro de la empresa una unidad de software, o sea, tenemos capacitación, consultoría y software de medición de experiencia de clientes y colaboradores. Cuando hablo de la herramienta, me refiero al software de medición de experiencia en tiempo real. Nosotros siempre le decimos a los clientes, a ver, uno, si me contratas la herramienta, pero no haces nada luego con los resultados que te den, si no hay un área de experiencia que analice la información,
a su vez, un comité de experiencia donde se divulgue la información, se analice la información y sobre todo con líderes de otras áreas tomes decisiones con la información que estás obteniendo para medir Claro. y conviertas esas mediciones en planes de acción concretos, entonces mejor ni me contrates la herramienta. Y esa es la razón por la cual nosotros también en esa unidad de negocio en algún momento decidimos cambiar nuestro modelo. Ujú. Antes te dábamos el software y era toma el software, mide, pues, y tenías el apoyo del área técnica para configurar las mediciones, los instrumentos, las encuestas, los checklists, en fin. A partir de el análisis de lo que valoraban nuestros clientes, los clientes nos decían, a ver, y también del análisis competitivo, la competencia que no me da acompañamiento. Puedo tener un Ferrari parqueado en la puerta, pero no sé manejarlo, o lo estoy manejando solo para ir a comprar a WOM o a Plaza Vea, para que no se molesten. Entonces, cuando tenemos una herramienta que subutilizas o que simplemente no entiendes o no sabes cómo sacarle el jugo, va a ser simplemente una herramienta. Tal cual. Entonces ahí decidimos combinar la parte tecnológica con la parte humana. Entonces le incorporamos que un consultor, algo así como un Key Account que tiene varios clientes a cargo, Ajá. pero con respecto a la herramienta de medición. Entonces yo tengo un Key Account que es básicamente un consultor experto en CX que asesora, ayuda de manera estratégica y proactiva a nuestros clientes. ¿Para qué? Para ayudarlos a generar valor a partir de la herramienta de medición. Buenazo. Entonces, herramienta para medir, sí, pero tienes que diseñar la estrategia. ¿Qué le vas a meter a la herramienta? Le tienes que meter todo tu modelo de voz del cliente. Perfecto. Diseña la estrategia, impleméntalo en la herramienta y mide. Pero luego de medir, cierra el círculo, el close the loop, ciérralo a partir de las acciones que vas a tomar luego de la medición. Entonces es bien importante que entendamos que la herramienta hay que combinarla con lo humano. Hay que entender cómo hacemos ese mix, ¿no? Hay unas escenas o unas imágenes que a veces veo yo donde está, ¿no?, el dedo del robot con el dedo del humano, ¿no? Entonces está acá la parte tecnológica con la parte humana. Y hay quienes se quieren poner de espaldas a la inteligencia artificial. Es una locura. Esa vaina está realmente generando un boom y un cambio en la forma de actuar y de tomar decisiones en las compañías. Hay mucha información. Pero, un dato clave, si tienes atrás personas que no saben interpretar o usar lo que te puede dar la inteligencia artificial, pues estás quedándote detrás de los que sí saben hacerlo. Me gustó ese enfoque, o sea, de poder tener a un Key Account, ¿no? Sobre todo en el mundo B2B, relacional, donde un Key Account se supone que debe entender, pues, ¿no?, las necesidades de los clientes a los que van. Qué mejor que poner y colocar una persona que pueda ayudarnos a mapear ese blueprint de procesos y ver, digamos, de traer toda esa información para tener algo accionable, ¿no? Hablando un poco más, digamos, del mundo de la inteligencia artificial que estabas comentando, yo creería que también en el mundo B2B, ahora con todo el despegue de la inteligencia, también se puede usar para tratar con los clientes quizá menos relacionales, pero más atomizados. Por ejemplo, en Promelsa tenemos dos modelos de clientes, ¿no? Los atomizados, que son los B2B transaccionales, los B2B long tail, como los llamo, y los B2B más relacionales, los que necesitan su Key Account. Y esos B2Bs atomizados, o sea, que son, digamos, puntuales, que viene a ser como si fuera un B2C, porque son un montón de clientes, usamos herramientas de inteligencia artificial para poder ayudarnos a ser más eficientes en la atención. Obviamente, o sea, a la persona no vas a terminar de reemplazarla al 100%, pero es cuando tienes que ayudarte de la tecnología para finalmente tomar las cosas más operativas o de repente recoger la intención o poder tener la prospección de las primeras intenciones del cliente para contigo, para que esa información ya de manera, digamos, resumida y condensada se lo dejas ya al humano, a un vendedor, para que pueda hacer una labor más consultiva y de agregar valor. Entonces, así es como, digamos, estamos trabajando en Promelsa y como he visto que uno debe hacer uso de la inteligencia artificial, porque si no, pues imagínate, o sea, simplemente lo dejamos en la herramienta y cuál es nuestro valor agregado. La idea es poder sacarle provecho y poder combinar, digamos, tu estrategia y poder llevar, digamos, lo mejor de ambos mundos a tu realidad de empresa, ¿no? Ya para cerrar, Rodrigo, coméntanos cómo visualizas el futuro del CX en el B2B. Bueno, pensando en el futuro del CX, yo diría que hay acá un tema importante. La tecnología nos va a invadir, estamos claros, y hay que ver cómo aprovechamos la tecnología en favor de lo que nosotros hacemos como empresa.
Pero algo clave, y se lo quiero decir a todo el público que nos está viendo en este momento, y es, la humanización de la experiencia no puede perderse. Voy a poner un ejemplo. Si yo me comunico con una empresa a través de un chatbot, genial. Los chatbots van a ser cada vez más humanos. Incluso te cuento que algo me pasó en Colombia. Y el otro día escuchaba una tecnología que, dependiendo la voz que detectaba, ejemplo, si era de Medellín, si era de Cali, si era de Barranquilla, si era de la costa, etc., el chatbot modulaba la voz y te hablaba... ¿Con ese acento? Exactamente. Increíble. No había forma de darse cuenta que era un bot, hasta que ya de alguna manera te podías dar cuenta de repente cuando ya no podía responderte algunas cosas, pero a ese nivel estamos llegando, ¿no? Entonces, clave, no perder la humanización. Si yo escribo a través de un bot y no estoy encontrando la respuesta, no cometamos el error de volverle imposible la tarea al cliente de llegar con un ser humano. Por eso digo, no perdamos la humanización de la experiencia. Creo que la combinación de la tecnología y la parte humana es la que va a marcar la diferencia. Quienes mejor sepan explotar la tecnología y no deshumanicen la experiencia, al contrario, personalicen la experiencia y le den la importancia al caso, creo que son las que van a marcar la diferencia. Hoy estamos en un mundo en el cual la inteligencia artificial llegó para quedarse. La tecnología está evolucionando. Es impresionante lo que hay y uno va descubriendo y dice, qué locura lo que se está haciendo. Pero creo yo que también la parte humana va a marcar la diferencia, porque mientras que la tendencia nos lleva por la parte tecnológica, se está descuidando la parte humana. Entonces, aquellas que combinen y logren el equilibrio, creo que son las que van a marcar la diferencia. Y algo más, gestionar la experiencia del cliente a la par con la experiencia del colaborador. Ya no vamos a hablar de experiencia del cliente, experiencia del colaborador. Deberíamos hablar simplemente de la experiencia. Y eso debería abarcar a todos los seres humanos que son parte de nuestro modelo. Incluso también la experiencia del proveedor, la experiencia de esos que dan la cara, que son parte de tu empresa, pero a veces los descuidamos, como seguridad, limpieza, mantenimiento y todos los demás que forman parte de la experiencia en las empresas. Tenemos que gestionarlos. Entonces, esa integración de la experiencia del cliente, del colaborador y la evolución de la tecnología, creo que van a marcar la pauta en los próximos años. Wow, Rodrigo, yo creo que esa experiencia, wow, me la dejas a mí también. De verdad, agradecerte por todos estos puntos tan importantes. Creería que en realidad en Promelsa, que estamos construyendo toda esa experiencia al cliente, al colaborador, transformación cultural, transformación digital, uso de herramientas para poder aprovechar ellas en conjunto como que a los humanos que tienen que darle como ese touch, esa personalización y esa explotación al uso de la herramienta, yo creo que va a ser clave para poder realmente buscar transformarnos, ¿no? E invito también a todas las empresas B2B que están en su proceso de transformación, puedan buscar maneras también de empezar. Lo más importante es empezar, dar ese primer salto, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La idea es poder comenzar a idear, ¿no? De entender a tu cliente, de perfilarlo, entender sus dolores, motivaciones, tanto cliente interno como externo, trabajar con tu cliente para mapear, digamos, todos estos puntos de la experiencia, para ver cómo es que puedes optimizar la interacción con ellos con el uso de la tecnología. De verdad, Rodrigo nos ha dado las fijas, una super masterclass con todo el conocimiento de 20 años de experiencia. Muy agradecida, de verdad, por tenerte aquí, muy contento de que seas parte de estos primeros podcasts de B2B Insights. Y bueno, más adelante seguramente me gustaría profundizar un poco más en alguno de estos temas que en realidad te he querido hacer un chispazo de todo lo que conoces tú en tus varios años de experiencia para poder un poco transformar, o sea, el B2B, ayudarnos a extrapolar todo ese conocimiento B2C, llevándolo al B2B, que ya empezó con sus pininos, con sus primeros pasos, ya dejó de ser, digamos, ese elefante que no se mueve. Yo veo varias empresas que están con todas las ganas y motivación de transformar sus compañías y agradezco de verdad que puedas darnos ese conocimiento del B2C y del B2B también para ponerlo en práctica. Oh, muchas gracias por la invitación. Aparte, ha sido una entrevista, más que una entrevista, una conversación muy cómoda, entretenida y rica, creo, en contenido, tanto para mí como para seguro todos los que nos van a estar viendo en vivo cuando se publique este podcast. Así que yo feliz de verdad de estar contigo y bueno, regresar cuando creas conveniente que podamos generar un poco más de valor. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los que están viéndonos en este momento y sobre todo a implementar mucho o poco, algo de lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias a todos.